Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Pues vamos por la última sesión de este curso propedéutico de la maestría en criminología y el objetivo de esta sesión pues es, digamos, hacer una integración conceptual y para efectos del proyecto de intervención que ustedes se encargarán de elaborar, diseñar a lo largo de toda, pues, digamos, los cursos regulares de la maestría. La idea de esta sesión es, bueno, tener una sesión breve que les permita a ustedes reflexionar de qué manera estos tres grandes pilares que hemos revisado a lo largo de las sesiones previas, que fueron 5 sesiones, es decir, cómo es que la criminología, las teorías criminológicas se tejen con la política criminológica y a su vez, cómo esto tiene relación con la seguridad humana. Bueno, hemos en su momento visto que por un lado las teorías criminológicas nos dan respuestas de por qué ocurren determinadas conductas antisociales o delictivas, de por qué ciertas personas deciden delinquir, por qué ciertas personas son víctimas, de por qué se reacciona como se reacciona desde una perspectiva formal e informal. De igual manera, observamos a la política criminal como un campo disciplinar que tiene una doble naturaleza entre decisiones, ¿no? De tipo prácticas, pero también que esas decisiones pueden ser analizadas siendo un objeto de estudio de una disciplina en particular. Básicamente, el tipo de preguntas que responde la política criminológica es cómo intervenimos frente a estos problemas de violencia, de criminalidad, de delincuencia o de victimización. Y finalmente, la seguridad humana como enfoque nos agrega, digamos, una capa adicional de características que tendrían que guardar estas decisiones de política criminológica para atender el problema. Entonces, bueno, la idea de esta sesión es precisamente ir embonando todas estas piezas del rompecabezas en, pues, una especie de camino más claro de cómo tenemos que transitar nuestro proyecto de intervención. Básicamente, en esta sesión lo que hacemos es articular tres preguntas, incluso un poquito más, pero bueno, básicamente gira en torno a estas preguntas, ¿no? De qué es lo que nosotros estamos observando que resulta insatisfactorio. Una situación que se constituye en un problema que observamos que está ocurriendo y que en el que deseamos intervenir. La otra pregunta es, bueno, ya que identificamos esa situación insatisfactoria, pues es intentar contestar el por qué está pasando esta situación, qué es lo que está ocurriendo, qué factores están incidiendo. Y por supuesto, una vez que se vea qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está provocando y que hagamos un análisis de frente a esas circunstancias que están derivando en determinada situación problemática, pues nos da un poco la respuesta de por dónde tenemos que intervenir. Sin embargo, en la decisión de cómo intervenir es que tenemos que tomar en cuenta características específicas que son las que nos dice precisamente el enfoque de seguridad humana, el cómo intervenimos. Porque aquí no se vale esta idea de que digamos, cualquier fin justifica los medios, ¿no? Sino que desde esta perspectiva de la seguridad humana tenemos que tener claridad en que no todos los medios son válidos. Bueno, pues comenzamos básicamente articulándonos con, digamos, con el tema de las teorías criminológicas, son las que nos dan, como dijimos, pues una orientación, una explicación previa de por qué podría estar ocurriendo una situación insatisfactoria, ¿no? Tener en cuenta que no dan respuestas definitivas. Las teorías, como hemos observado, pues son explicaciones tentativas de una situación, en particular de un fenómeno, etcétera. Sin embargo, no significa, ¿no?, que al momento de acercarnos a una situación en particular, la teoría va a alcanzar a darnos respuestas completas y definitivas sobre el por qué ocurre esta situación insatisfactoria. Lo que sí es que nos ayuda a delimitar el problema y a construir una explicación razonada y razonable de qué es de cuál es el origen de esa situación. Como vimos en su momento en la sesión, existen varios enfoques o paradigmas
Cada uno de ellos iluminan una parte, digamos, o algún componente del problema y deja a otros sin siquiera ser observados o en segundo plano. Vimos, por mencionar algunos, pues el paradigma sociológico, también vimos en su momento pues el paradigma positivista, el paradigma crítico, el paradigma cultural, el paradigma actuarial. Cada uno de estos paradigmas precisamente van a alumbrar o iluminar una parte de la problemática. Puede ser que ilumine las condiciones psicológicas de un individuo, puede que ilumine la dinámica organizacional, social de una comunidad, puede que ilumine el cómo reaccionan las instituciones frente a determinadas conductas, puede que nos diga de qué manera las personas perciben esa conducta, si la perciben como realmente una conducta transgresora del, digamos, del pues de los arreglos comunitarios sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, o por el contrario, se ve como una conducta que hasta cierto punto pues es tolerada, ¿no? Entonces, cada uno de estos enfoques pone, por eso se llama enfoque, ¿no? Se enfoca sobre algo en particular y no es que no le importe lo demás, simple y sencillamente pues su interés recae sobre un elemento del problema. ¿Para qué nos sirven las teorías criminológicas? Bueno, nos sirven para decidir qué es lo que vamos a mirar y de manera consciente. ¿Qué variables vamos a introducir? ¿Qué variables consideramos relevantes? Entonces, bueno, aquí yo les dejo un ejemplo, que es el que al final voy a retomar de nueva cuenta, como un problema que yo ahorita decidí tomar, ¿no? Dado el contexto que se vive actualmente en Querétaro. Y bueno, el problema que yo observo es que hay un escalamiento de violencia grave y riesgo de violencia letal entre estudiantes de bachillerato en el municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, México, 2026. Me faltó poner eso para delimitar aún más mi problema, ¿no? Cada una de los paradigmas de la criminología va a iluminar cierto aspecto de este problema que yo he identificado. Por ejemplo, el paradigma clásico lo que nos diría es que el escalamiento de la violencia letal que se ha dado es derivado de que las personas que han cometido este tipo de conductas pues no han sido disuadidas de manera adecuada, ¿no? No hay un mensaje claro sobre que reciban sanciones, de que va a haber una reacción pues no solo social, sino institucional frente a este tipo de conductas, etcétera, ¿no? El paradigma positivista pues nos diría, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba con esta persona, en particular con este adolescente que incurrió en violencia letal contra uno de sus compañeros. Entonces, bueno, vamos a ver a nivel, digamos, individual, qué pasa, ¿no? Un análisis biopsicosocial o de carácter psicológico. Posteriormente, el paradigma sociológico nos diría, bueno, es importante revisar lo que hemos visto antes, pero resulta que en la comunidad en donde se presentó esa violencia letal es un entorno que se ha caracterizado desde hace muchos años por ser un entorno violento, donde se producen, eh, hay una gran prevalencia de violencia intrafamiliar, los controles sociales informales son débiles, también los controles sociales formales realmente no llegan ahí. Entonces, bueno, sería lo que nos diría el paradigma sociológico. Por otro lado, el paradigma crítico pues nos diría, bueno, en realidad la violencia letal entre jóvenes pues ha existido desde siempre y seguirá existiendo. Lo que pasa es que se constituyó en particular un caso en esta comunidad de Ezequiel Montes que se hizo, digamos, fue demasiado mediático, se constituyó como una especie de pánico moral y por, digamos, la cobertura mediática que recibió el asunto, pues está siendo demasiado explotado desde una perspectiva sensacionalista y no volteamos a ver de qué manera estos jóvenes en estas comunidades pues han sido excluidos y marginados históricamente. Por otro lado, el paradigma actuarial ya no iría tanto a preguntarse por qué lo hizo, de qué manera lo hizo, cuáles fueron los factores que influyeron en que la violencia letal se haya escalado en estas comunidades de Ezequiel Montes, sino que más bien lo que se interesaría es cómo evitamos que esta persona, que ya incurrió en una conducta violenta, vuelva a delinquir
o vuelva a representar un riesgo para la sociedad. Ese sería, digamos, ve hacia adelante, no hacia atrás. Ve de manera prospectiva y no retrospectiva. Mientras que el paradigma cultural, pues a lo mejor explicaría el comportamiento de estos adolescentes que incurren en violencia letal como una forma extrema, ¿no? De mantener cierta reputación, a lo mejor de restaurar cierto respeto o de mostrar poder en un contexto, ¿no? De una cultura que es realmente, pues, violenta, machista, que ensalza ciertas características masculinas, etcétera. Y por otro lado, tendríamos el paradigma plurifactorial, donde, pues bueno, este paradigma criminológico lo que nos dice es que tenemos que ver un acumulado de factores de riesgo que estarían aquí, ¿no? Como que nos dice, bueno, hay que intentar tener una visión más holística, más completa. No se trata de excluir los paradigmas, sino más bien como de sumar y ver que se acumularon ciertos factores de riesgo que pueden estar en cada uno de estos paradigmas y hubo una ausencia de factores protectores. Bueno, es importante, ¿no? Desde esta idea del paradigma plurifactorial, pues reconocer, ¿no? Que un paradigma por sí mismo, pues no alcanza a explicarlo todo. Entonces, ustedes van a elegir aquel paradigma, ¿no? Que se acerque más al tipo de análisis que ustedes estén realizando. Y a lo mejor pueden ustedes preguntarse, ¿estoy analizando todo desde una perspectiva más micro, más individual? ¿O en realidad es toda una estructura que está permeando a este caso en particular que estoy revisando? Depende mucho, ¿no? De si el análisis lo van a hacer desde perspectiva psicológica o sociológica, o si lo que a ustedes les interesa es como más bien prevenir a futuro, pues a lo mejor pueden adoptar un enfoque más actuarial. Entonces, aquí es un poco darles pistas, ¿no? Sobre qué paradigma les sirve a ustedes. Ahora, que pueden mezclar, por supuesto, no es, eh, no es necesario, digamos, tener que elegir únicamente un paradigma. Sin embargo, bueno, siempre es como mejor hacerlo a lo mejor más unidimensional, un solo paradigma, pues para que nuestras variables las alcancemos a delimitar de manera adecuada y que también pues el proyecto de intervención no se nos salga de las manos. Ahora, vamos a entrar al tema de la política criminológica, ¿no? Ya una vez que supimos ya tenemos delimitado nuestro problema, ya tenemos explicado relativamente las razones de por qué está ocurriendo eso, pues lo que pasa, digamos, en términos de política criminológica es que, por supuesto, no ocurrirá en su proyecto de intervención, pero piensen que en la vida real, pues hay una gran cantidad de actores que inciden en cómo se define un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan solo para el tema de... del aborto, ¿no? No va a ser lo mismo si el problema se define desde la visión de colectivas feministas, así el problema se define desde la visión de organizaciones que promueven digamos, el modelo familiar tradicional. Obviamente las visiones son totalmente opuestas, ¿no? Y la manera como se estructura el problema, pues prácticamente es opuesto. Mientras que para las colectivas feministas lo importante es avanzar hacia una descriminalización del aborto, para las familias que promueven los valores de la familia tradicional, lo que les va a interesar es que siga estando criminalizado y penalizado, ¿no? El aborto. Entonces, vean ahí que según los actores que participan, pues vamos a tener una distinta lectura del problema. Ahora, es importante mencionar, ya esto lo verán después, esto recuerden que es únicamente un curso propedéutico donde se les da como una introducción súper panorámica a cada uno de estos temas, pero bueno, piensen que la política criminológica entendida como una subespecie de política pública se puede analizar desde este constructo cognitivo que es el denominado ciclo de política pública. Un ciclo de política pública que alude básicamente a
las fases a través de las cuales atraviesan las decisiones públicas para atender un problema. Esas fases, bueno, yo aquí las propongo, las divido en tres. Es como de la manera más sencilla. Una fase uno, que es como la que está, digamos, en la que ustedes se centrarían durante todo el proyecto de intervención, porque a lo mejor posiblemente no se les exija llevar a cabo ni la implementación ni la evaluación. Pero bueno, en la fase uno, ustedes lo que harían es identificar el problema, diagnosticar ese problema, identificar alternativas, seleccionar el curso de acción y además diseñar de manera más específica ese curso de acción en términos de implementación. Yo me quedo y desagrego un poquito más justo la fase uno, que es en la que ustedes se centrarían. La idea es que ustedes primero hagan un mapeo de todos los cursos de acción disponibles frente al problema que tienen, ¿no? Yo sé que a lo mejor a ustedes ahorita tienen únicamente una solución en mente, pero la idea es que exploren distintas acciones a mano que se hayan a lo mejor promovido en otras jurisdicciones. Un segundo, por favor. Bueno, entonces les decía que ustedes se centran en la fase uno, donde van a analizar los posibles cursos de acción. Y van a contestar preguntas, ¿no? Sobre, bueno, este curso de acción, ¿qué hago? ¿Qué implica hacer? ¿No? ¿A qué nivel deseamos intervenir? ¿En un nivel micro, en un nivel macro? Ya sea que desea intervenir directamente en cierta comunidad, con cierto universo de personas de determinadas características, o desea intervenir a nivel institucional, a nivel organizacional. ¿Qué valores son los que deseo privilegiar en mi intervención? Y muchas veces estos valores no se pueden conseguir de manera simultánea. Es muy claro, ¿no? Que sobre todo, por ejemplo, cuando perseguimos seguridad, a veces entra en tensión con la libertad. Entonces, si yo lo que deseo privilegiar en mi proyecto es la seguridad, pues hay que considerar que quizá va a entrar en tensión con el valor libertad y por tanto tampoco puedo privilegiar al mismo tiempo ambos valores, ¿no? A lo mejor en ocasiones la eficiencia, si lo que me interesa es privilegiar la eficiencia, que no sería lo más adecuado, no es lo más deseable, pues muchas veces por terminar todo más rápido, ¿no? Pues incurrimos en determinadas carencias, en determinadas fallas y a lo mejor se compromete el valor justicia. Entonces, es importante que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué valores se desean privilegiar? En ocasiones, cuando lo que buscamos es igualdad, equidad o justicia o democracia, pues son valores que requieren como demasiados recursos, mucho tiempo, etcétera. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando tomamos una decisión de un valor, vamos a estar incurriendo en la afectación de otro, ¿sí? ¿Qué tipo de política criminal se desea promover? Y esto también lo veremos después, posteriormente. Una política criminal que aumenta tipos penales, que aumenta la lista de castigos, que intenta tener más control sobre un mayor número de personas, sería expansionista. Si por el contrario deseamos una política criminal que comience a reducir el recurso al derecho penal, que intente canalizar temas hacia otras áreas de política pública, como puede ser política laboral, política educativa, política de bienestar, pues entonces sería una política criminal reduccionista, sacar aspectos de la esfera penal y llevarlos a otra área de atención. Y una política inmovilista, pues sería aquella que en realidad mantiene un poco el equilibrio respecto del estado actual en términos de cuánto se castiga y cuál es y cuál es el campo de actividad del derecho penal. No, no se mueve mucho, digamos. También tienen que pensar en qué instrumentos de política criminológica emplearán. Harán modificaciones normativas, serían de tipo regulatorio. Lo que les interesa a lo mejor es establecer un programa de atención a un grupo en particular, pues entonces sería un instrumento que recurriría en programas o pueden ser servicios, ¿no? A lo mejor dependiendo del tipo de problema que ustedes estén identificando, resulta que se hace necesario que las autoridades presten determinados servicios.
y también que definan quiénes son, digamos, los beneficiarios últimos de esta intervención, ¿no? Que además, ahorita veremos cómo es que esta pregunta se vuelve crucial desde el enfoque de seguridad humana. Y en este sentido, cuando entramos ya al campo de seguridad humana como un enfoque, pues precisamente lo que hace es ser un poquito el contrapeso de las políticas expansionistas de tipo criminal, porque aquí la seguridad humana nos dice que tiene que haber estrategias preventivas no coercitivas, es decir, no tiene que haber un uso de la fuerza, no tiene que haber coacción sobre las personas para que se consigan los cambios y las transformaciones que se buscan, sino que las estrategias tienen que pasar por proteger, por prevenir y por solidarizarse. Y, como les decía en la anterior diapositiva, resulta crucial la pregunta de a quién va dirigida su intervención, porque justo vamos a colocar en el centro a aquellas personas que presenten o más vulnerabilidades, más necesidades o que tengan menores capacidades para enfrentar ese problema que nosotros estamos identificando. Se trata normalmente de poblaciones vulnerables que han sido históricamente marginadas. ¿Qué características debe tener la intervención? Bueno, esto lo vimos en su momento, ¿no? Vimos los principios de la seguridad humana que se centra en las personas y no en las autoridades, no en el Estado, no en las instituciones. Tienden a ser intervenciones exhaustivas, es decir, no basta con pensar en modificar de manera, digamos, un tanto como con maquillaje, efectos secundarios de las raíces del problema, sino que necesitamos ir a las raíces del problema. Tiene que adaptarse al contexto, tiene que haber un conocimiento pues de la población respecto de la cual se va a aplicar esta intervención y tiene que ser orientado a la prevención y no al castigo. Algunas preguntas que pueden ayudar a ustedes a orientar su intervención es preguntarse, ¿no? Estas personas que constituyen, digamos, el sector de población afectado por el problema que estoy delimitando, ¿qué inseguridades viven hoy? ¿Qué vulnerabilidades se enfrentan? ¿Qué capacidades ya tienen? ¿Qué necesidades presentan? Y evidentemente, ¿no? Desde una perspectiva de seguridad humana, el principio de no daño nos obliga a que pensemos qué tipo de respuestas serían las menos o las que tendrían menos efectos secundarios, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando esta sesión, pues podemos comentar, ¿no? Que por un lado tenemos las teorías criminológicas que nos ayudan a explicar. Por otro lado, la política criminológica, que es la que se traduce en decisiones públicas, y la seguridad humana, que en realidad es como ese enfoque, ¿no? Que nos permite orientar o reorientar esa intervención que se deriva de la política criminológica, pero con ciertos principios y con ciertos valores. Entonces, bajo el ejemplo que les comentaba del escalamiento de violencia grave y riesgo de violencia letal entre estudiantes de bachillerato en el municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, en 2026, pues bueno, podría comenzar, ¿no? A lo mejor yo elijo únicamente hacer la explicación desde las teorías criminológicas sociológicas. Puedo elegir una, puedo elegir varias, puedo elegir la Escuela de Chicago a través de sus teorías, bueno, de sus ideas de desorganización social, a lo mejor la teoría de la asociación diferencial, la teoría de las subculturas delictivas, o sea, digamos, puedo tomar varias ideas, la teoría del etiquetamiento, varias ideas del paradigma sociológico para explicar el porqué de este escalamiento de violencia. El segundo paso es, bueno, frente a este problema, que ya más o menos expliqué cuáles son sus causas, ¿qué podemos hacer para evitar que esto ocurra? ¿No? Que sería la decisión de política criminológica. Ahorita se me ocurre que el debate se centra mucho en modificar el régimen de responsabilidad penal de los adolescentes para que sean juzgados como adolescentes, como adultos. Este sería un ejemplo de una política criminológica expansionista, porque hoy día los adolescentes, las niñas y los niños están bajo un régimen diferente. Entonces, si decidimos juzgarles como adultos, eso implicaría que esas poblaciones de adolescentes en conflicto con la ley serían también controlados por el sistema penal. Hay una expansión del control penal. Entonces, esa es una posible solución, no es la que yo estoy promoviendo, obviamente. Otra intervención podría ser en
privilegiar mecanismos de prevención temprana, que tiene que ver obviamente con recurrir a instituciones de control social informal importantes como la familia, como la propia escuela, pues para detectar todas estas situaciones de riesgo. Esa podría ser otra respuesta. ¿Y qué más tiene que ver con quizá una política? Puede ser o inmovilista o reduccionista. Y finalmente, en este caso, la seguridad humana me obligaría a mirar, en el caso concreto de estos episodios de violencia letal, qué es lo que pasa con estas personas, qué dimensiones de la seguridad humana están siendo afectadas en estas personas que los lleva a esa situación. ¿Será que su seguridad personal no está siendo satisfecha? Su seguridad alimentaria, su seguridad ambiental, la seguridad económica, la seguridad comunitaria, la política, la sanitaria. O sea, tenemos que, digamos, enfocarnos en identificar necesidades, vulnerabilidades y capacidades con miras a promover protección, prevención y solidaridad. ¿Qué preguntas deberían de ustedes contestar en su proyecto de intervención, al menos en un primer borrador? Bueno, además de decir cuál es el problema específico y delimitado adecuadamente, ¿no? Que se vea muy bien cuáles son sus variables, pues qué teoría o teorías criminológicas ayudan a explicarlo, qué tipo de intervención después de identificar todas esas opciones que con las que ustedes cuentan sería la más adecuada según esta explicación que ustedes han tenido, ¿no? ¿Qué riesgos? Hay que siempre analizar qué riesgos tendría pues una política criminológica de corte expansionista. Si únicamente nos centramos en el castigo, pues qué es lo que podría ocurrir, o si de plano lo sacamos del control penal, también pensar qué podría ocurrir y contestar en qué nos contribuye el agregar el enfoque de seguridad humana a la comprensión de este problema. Reitero, pasa por analizar necesidades, vulnerabilidades y capacidades de las personas involucradas en el problema. ¿Por qué es importante articular estos tres campos? Bueno, sabemos que las teorías criminológicas únicamente explican, no diseñan intervenciones, no dicen por qué tomar una decisión respecto de otra. Bueno, eso sí, nos pueden ayudar cuando nos aportan evidencia, pero no toman las decisiones, no diseñan programas. Ahora, en ocasiones, y esa es la gran mayoría de nuestro estado actual en México, que se toman decisiones de política pública, entiéndase criminológica, sin fundamentos ni evidencias teóricas. Entonces, también la política pública a secas, sin articularse con la teoría criminológica, pues abre la puerta a decisiones, no ahora sí que prácticamente de intuición, a decisiones que pueden tener más efectos dañinos que la solución al problema, o de plano abrir la puerta a decisiones autoritarias y antidemocráticas, especialmente en el caso de la política criminológica que implica el uso de la violencia del Estado. Y finalmente, la seguridad humana por sí sola, pues realmente se queda como una aspiración, como una utopía y no se aterriza a casos concretos. Entonces, eso es bien importante que tengamos en cuenta que estos tres campos los necesitamos articular en nuestro proyecto de intervención, con la idea de que expliquemos mejor, decidamos mejor y que intervengamos con un enfoque pues humanista y de respeto a derechos humanos. Y pues bueno, prácticamente hemos llegado al final de la sesión. Me gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta, pueden escribirme por mensaje privado. Y pues espero que esta presentación les permita a ustedes justo realizar el ensayo final de esta sesión. De esta última sesión no se desprende ninguna actividad. Voy a tener que recalibrar el peso que le doy a las 5 actividades que se incorporaron en este curso propedéutico. Y pues básicamente esas serían mis últimas indicaciones. Voy a subir al campus virtual dos manuales que me parece que pueden ser de utilidad para ustedes en el proyecto de intervención como fuentes de consulta. Uno que tiene que ver con un manual de seguridad humana y otro precisamente con directrices de materia, bueno, o de política criminológica.
Pues bueno, me dará gusto saludarles posteriormente. Terminamos con esto el curso propedéutico. Yo estaré informándoles sus calificaciones. Que estén muy bien. Buen sábado.